San Lucas capítulo 7 versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Vamos a orar por la palabra del Señor. Bueno, gracias por sus atenciones, por ayudarme. Te alabamos, Señor Jesucristo de Nazaret, esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a predicar tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, Señor, en esta hora que puedan salir edificados, que puedan salir bendecidos, que la presencia tuya, Señor, esté sobre ellos. Cúbrelos y guárdalos con tu presencia y con tu gloria, Señor. Envuélvelos con el poder del Espíritu Santo. Danos libertad en esta hora para predicar tu palabra, Señor. Danos tu presencia, Señor, para que pueda hacer un efecto en el corazón de mis hermanos y en sus mentes. Señor, envuélvelos con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Gracias. Gloria a Cristo. Quisiera predicar bajo el tema inmerecedor o indigno. Una persona inmerecedora es alguien que no merece un favor, que no es digna de recibir una ayuda. O sea que en esta hora predicamos bajo el tema inmerecedor. Hay muchas personas que han logrado llevar a cabo sus propósitos y sus metas. Hay muchas personas que se han dispuesto a luchar y a esforzarse por llevar a cabo sus sueños, como muchos le dicen. Y muchos de ellos, con esfuerzo y dedicación, pues han triunfado o han tenido éxito, vamos a decirlo así, a nivel secular. Y nosotros aquí en la iglesia, pues también nos proponemos el querer ser personas que podamos tener éxito aquí en la iglesia, que podamos ser personas de bendición a Dios. Y a través de nosotros entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, pues el Señor nos tiene con muchas promesas para con cada uno de nosotros. Y el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha dado manos llenas. El Señor se ha placido en complacernos en muchas cosas, aunque muchas veces seamos inmerecedores de su favor, de su bondad y de su gracia. El Señor le ha placido llenarte a ti de bondades y suplir tus necesidades. En la Biblia encontramos ciertos personajes que se sintieron indignos del favor de Dios, se sintieron indignos de la presencia de Dios en su vida o del servicio que estaban llevando a cabo. Mas sin en cambio, dentro de esa indignidad o dentro de esas cosas que ellos no eran merecedores, el Señor le plació glorificarse en ellos y les hizo merecedor de ciertas cosas. En estos días nosotros quizás ya ni nos damos cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Cuántos favores, cuántas bondades el Señor nos ha dado, y en nuestras necesidades el Señor se ha placido en suplir todo lo que a nosotros nos falte, aunque muchas veces seamos indignos o inmerecedores. En la Biblia encontramos la historia del hijo pródigo. Cuando él vino a la presencia del Padre, él quería ser como un jornalero más, y él le dijo al Padre: no soy digno de ser tu hijo, no soy merecedor de ser nuevamente tu hijo, yo quiero ser un jornalero o un trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese concepto? ¿Por qué tenía esa mentalidad? Porque él había pecado, porque él había gastado todos sus bienes. En otras palabras, había desobedecido a Dios, a su Padre, o a Dios, como está ahí aplicado. Y él dice: yo no soy merecedor de ser llamado tu hijo. Mas sin en cambio el Padre, ¿qué hizo con él? Le hizo nuevamente su hijo,
le puso un vestido, le puso un anillo, hizo una fiesta y le empieza a decir a la gente, porque este es mi hijo, quien se había perdido, pero hoy es encontrado. Ahí vemos el favor de Dios, ahí vemos la bondad del Señor y la gracia para con su hijo. ¿Por qué? Porque es una persona, según él, inmerecedora de la bondad y del perdón de Dios. Pero Dios en su gracia le permitió nuevamente ser su hijo. ¿Realmente te mereces lo que el Señor te ha dado? Si tú miras a tu alrededor y miras a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, vives con una actitud diciendo, bueno, yo creo que me lo merezco. Yo creo que soy digno de tener esta familia. Si tienes una cuenta en el banco, tienes un carro, una casa, vives con una actitud de decir, yo me lo merezco, por eso lo tengo. O vives con una actitud diciendo, yo creo que no me lo merecía, mas sin en cambio el Señor le ha placido bendecirme. Yo creo que no era digno, mas sin en cambio el Señor me ha bendecido con una buena mujer, con unos hijos muy buenos. El Señor me ha bendecido con cosas materiales, no me lo merecía, mas sin en cambio el Señor ha llenado mi vida de sus bondades, de sus misericordias y de su gracia. ¿Realmente te mereces lo que tienes? ¿A tu criterio, a tu forma de pensar? Porque el hijo pródigo dice, yo no me merezco que mi padre me trate nuevamente como hijo, yo solamente quiero venir a vivir como un jornalero porque yo no me lo merezco. Aquí vemos la humildad de este hombre, de este personaje que no merecía y que era indigno de ser hijo, mas sin en cambio Dios le dice, tú vas a ser nuevamente mi hijo. Y hizo fiesta para demostrarle su amor, le dio un anillo para hacerlo parte de su familia nuevamente, aunque era inmerecedor. Introduciéndome, siguiendo la introducción, el apóstol Pablo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y él empieza a dar sus razones. ¿Por qué? Dice, porque yo seguía a la iglesia y mataba a algunos de ellos. Era una persona que perseguía a la iglesia de Cristo y arrastraba a las personas. Y él decía, yo no soy digno, yo no soy una persona merecedora de ser llamado apóstol. Mas sin en cambio, por la gracia de Dios, por su bondad infinita, por su amor y su misericordia, él fue un apóstol. Y fue uno de los mayores, quizás el mayor apóstol en cuanto a trabajo, en cuanto a desempeño. Hermanos, llevó el evangelio a todo lugar, a muchas naciones, a muchos pueblos. Él era uno de los apóstoles más destacados de los cuales habla la Biblia, aunque él era imperecedor. Yo no sé cómo esté tu vida en esta hora. Yo no sé cómo esté tu condición. Pero para terminar la introducción en esta hora, Juan el Bautista habla de Jesucristo. Yo no soy digno de desatar la correa del zapato o de llevar los zapatos en mi mano. Yo no soy digno. Mas sin en cambio el Señor le hizo merecedor, le hizo digno y fue bautizado en el Jordán Jesús por Juan Bautista. El Señor nos hace merecedores, gracias. El Señor nos hace merecedores de ciertas cosas que muchas veces nosotros no merecemos. Escuche esto. Muchas veces no tenemos que hacer nada y el Señor en su bondad y en su misericordia nos hace merecedores de ciertas cosas. Y es aquellos que Dios bendice, aquellos que viven con humildad como el apóstol Pablo, aquellos que viven con humildad como Juan el Bautista, aquellos que viven en humildad como el hijo pródigo. Esas personas que dicen, yo no merezco cierto título, yo no merezco ciertas cosas, mas sin en cambio el Señor le ha placido que yo las tenga o que yo las lleve a cabo. El Señor le ha placido ponerme con este título, porque Él es bueno, porque su misericordia es grande para conmigo. Hermanos, en esta hora quizás sigues viviendo o vienes con una mentalidad de decir, yo no lo merezco, y quizás no lo merezcas. Pero aquí conocemos al Dios que nosotros servimos, que aunque no merezcamos una buena mujer, nos puso una buena mujer. Que aunque no merezcamos, no sé, alguna cuenta en el banco, el Señor nos hizo o nos dio el privilegio de tener una cuenta en el banco o algo por el estilo, aunque seamos inmerecedores. Pero una persona que se considera indigna es una persona que es humilde, que sabe que no vive bien quizás delante del Señor, que sabe que le falta mucho estar al nivel de Dios, mas sin en cambio Dios le ha placido bendecirlo con ciertas cosas a su alrededor. Y quisiera entrar a este pasaje bíblico, porque había un hombre que estaba enfermo, un siervo de un centurión estaba enfermo. Y Jesús amaba, y el centurión amaba mucho a su siervo.
y manda a unos ancianos para buscar a Jesús, para que Jesús venga o solamente diga la palabra para que pueda ser sano su siervo. Y manda a unos ancianos, a algunos israelitas. El centurión se cree que era un prosélito, no un judío, no un israelita, sino alguien que aceptó las costumbres, las tradiciones o las enseñanzas judías y tenía conexión, tenía contacto con los principales judíos. Y llama a los principales judíos y les dice: vayan a buscar a Jesús porque tengo una necesidad. Y él dice, este hombre: yo no soy digno, le dice a Jesús, de recibirte en mi casa, y tampoco tuve la dignidad de presentarme delante de ti, porque esta era una persona humilde, esta era una persona que reconocía su condición, una persona que reconocía cuán grande era Jesús, cuán grande era él. Y él dice: yo no soy digno, y por eso manda a estas personas para que vayan a buscar a Jesús porque tiene una necesidad. Vienen los religiosos o los principales, se encuentran con Jesús y esto le dicen lo que estaba pasando con el centurión, y ellos le dicen: él es digno de que reciba un milagro, él es digno de que le ayudes en esta necesidad. Y el hombre decía: yo no soy digno. ¿Realmente era digno o no era digno de recibir un milagro? ¿Era digno o no era digno de recibir la bendición de parte de Dios? Los principales dicen: él es digno porque ama a Israel y construyó una sinagoga, está haciendo buenas cosas y ama al pueblo de Israel. Y bíblicamente Dios nos manda que amemos a Israel. Bíblicamente Dios nos manda que oremos por Israel, que amemos el pueblo de Dios. Y ellos dicen: él es digno de que le suplas su necesidad porque ama a Israel y nos construyó una sinagoga. Mas en cambio el hombre decía: yo no soy digno de que vengas a mi casa, ni tampoco soy digno de ir a visitarte o de ir a verte, de tener un encuentro contigo. Aquí el asunto es de que sea digno él o no sea digno, el Señor Jesucristo le hizo merecedor de un milagro. Fuera digno, fuera merecedor, sea como sea, aquellos decían: él es digno de que reciba un milagro. Y los comentaristas dicen que los religiosos vinieron con insistencia a decirle a Jesús: por favor, respóndele en su necesidad, porque él merece que reciba este milagro en su siervo. Fuera digno o no fuera digno, el Señor Jesucristo se glorificó en su vida, en su persona. Nosotros ya deberíamos de haber entendido, como hijos de Dios, ya deberíamos de haber asimilado de que nosotros muchas veces no somos merecedores de los favores de Dios, mas sin en cambio el Señor es favorable para contigo. Dice la Biblia que el Señor, que aún siendo pecadores, Él nos amó primero. Aunque no merecía su amor, aunque no merecía su salvación, el Señor te hizo salvo y el Señor te entregó su amor para toda la eternidad. Ahora tú me dices a mí: es que yo era una persona merecedora del amor de Cristo. ¿Realmente eras merecedora? Cuando te presento a ti el sacrificio de Cristo, tú puedes enorgullecerte y jactarte y decir: yo merecía que Jesús muriera por mí. ¿Con orgullo, con altivez? No. Las personas humildes dirían: yo no merecía que Jesucristo viniera aquí a la tierra por mí. Yo no merecía que Jesucristo viniera a la tierra a morir por mí. Mas sin en cambio murió por ti. Mas sin en cambio Él salvó tu vida. Mas sin en cambio Él te amó y te trae consuelo a tu vida, a tu persona. Realmente, hermanos, realmente el Señor, en su fidelidad y en su gracia, no se fija a veces en lo que tú haces porque tú eres malo, porque yo soy malo, porque yo le falto al Señor muchas veces, porque yo soy desobediente con el Señor. Mas sin en cambio el Señor, en su gracia, nos permite hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Y yo le pregunto: Señor, ¿por qué? Siendo yo malo, aún te places en bendecirme en ciertas cosas. ¿Por qué? Siendo la iglesia, los cristianos aún malos, te places en bendecirlos, Señor. ¿Por qué? ¿Y no se preguntaba usted por qué? ¿Por qué usted tiene esa familia? ¿Por qué usted tiene aquello que el Señor le ha permitido tener? Mas sin en cambio usted fue desobediente, usted le faltó a Dios. Usted sabe que le falta mucho tener un contacto con Dios. Usted sabe que no está al nivel que Dios quisiera que estuviéramos. Estamos descuidados, estamos distraídos, a veces ya andamos que hasta pecando, nos portamos tan mal delante de Dios. Mas sin en cambio el Señor más adelante nos tiene una sorpresa.
y nos sigue favoreciendo y nos hace merecedores de cosas que no merecíamos. Hermanos, por eso que la iglesia debe de alabar al Señor, debe de levantar sus manos, debe de motivarse, debe de exaltar a Cristo con toda su alma y con todo su ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es que a nosotros se nos ha olvidado realmente, hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida. Pero déjeme decirle que estamos aquí, donde quizás muchos de nosotros no deberíamos de estar ya, pero estamos aquí en una iglesia y el Señor nos ha dado dones, nos ha dado ministerio, nos ha dado talentos. Entonces ya estamos aquí, iglesia. Explota el talento, explota el don, explota lo que el Señor te ha dado, la fuerza, la sabiduría, no sé, la fortaleza mental. Hermanos, Dios, el Señor te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Dios ha hecho muchas cosas en tu vida, en tu persona. Estás aquí. Estás aquí. Y hay que preguntarnos por qué estamos aquí. ¿Por qué el Señor se place en bendecirnos? ¿Por qué el Señor nos sigue dando cosas cuando no las merecemos? Cuando ni siquiera nos hemos esforzado. Ni siquiera nos hemos esforzado por tener este título o por tener esta posición. Algunos de ustedes quizás han de decir, el Señor me ha permitido estar en esta posición, ya sea en el trabajo, ya sea familiar, ya sea aquí en la iglesia. Pero ¿no te has preguntado por qué? ¿No te has preguntado por qué? Hermanos, ¿valora realmente las posiciones que Dios te ha dado? ¿Valora realmente la condición en la cual el Señor te ha puesto? ¿La posición, la condición o el lugar? ¿Realmente valoras? Hermano, si pudiéramos entender realmente por qué el Señor nos sigue favoreciendo día con día. Y yo solamente entiendo una cosa, para que reflexiones cuánto te ama Dios, para que reflexiones cuán grande es la fidelidad de Dios, la cual nos la ha prometido, que en cuanto a nuestras infidelidades, de día con día infidelidades delante de Dios, mas sin en cambio Él sigue siendo fiel y sigue siendo fiel. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me ha cacheteado muchas veces y me lo ha dicho, porque yo quiero usarte a ti. Hermanos, que pudiéramos entender acá a Simón, que pudiera entender acá a Emilio, ¿por qué el Señor nos ha bendecido tanto? Tomando como ellos como ejemplo, ¿verdad? No es que sea algo personal, pero que pudiéramos entender por qué estoy aquí aún todavía, por qué tengo mi cuentecito, por qué tengo mi familia aquí aún todavía, ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos, a mí me retumba el corazón y Él me dice, porque te amo y porque quiero que entiendas realmente cuánto te amo, que yo no soy igual que tú. Yo no soy igual que tú. Porque yo le digo al Señor, Señor, yo no soy merecedor de ciertas cosas, sinceramente. Yo no merezco esto. Yo no merezco esto, Señor, realmente. Y también no soy egoísta y tampoco pido, ni tampoco me paro aquí enfrente y decir, yo me merecía esta familia y el Señor me ha bendecido y yo me la merecía. Hay gente que camina así, como si Dios fuera un mago que tenemos que obligarlo. Mira, hermano, el que es humilde, el que entiende realmente su vida, su condición, falta delante de Él, empieza a decir, Señor, yo no merezco estar aquí. Yo le he dicho muchas veces al Señor, Señor, yo creo que yo no merezco estar aquí enfrente predicando la palabra del Señor. A lo mejor hay mejores. Y Él me enseña, por eso te tengo ahí para que entiendas. Por eso te tengo ahí, cuánto te amo y te quiero usar. Y tú estás perdiendo el tiempo. Y tú estás ahí lamentándote. Y tú sigues siendo infiel para conmigo. Me empieza a cachetear, hermanos. Y me caigo de rodillas y le digo al Señor, perdóname, Señor. Porque el Señor escogió lo más bajo, lo que era basura, lo que era insignificante. El Señor escogió personas que no merecían quizás una posición aquí en el mundo secular. No merecían ninguna oportunidad, mas sin en cambio el Señor nos dio una oportunidad. Nos hizo merecedores. Nos hizo favorables, nos hizo dignos de Él, de su reino, de que podamos, hermano, honrarlo a Él. Gloria a Cristo. ¿Cómo está tu vida en esta hora? Realmente, ¿cómo está tu corazón? Hermanos, despertemos en esta hora. Cristo vive para siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Cristo no ha muerto, hermanos. El Señor te da una oportunidad hoy. Ya te despertaste, ya viniste a la iglesia. Por favor, entendamos que el Señor tiene un propósito con nosotros. Cuando entiendes
el propósito de Dios, la visión de Dios en tu vida, en tu alma, te levantas, te vienes al culto, quieres trabajar para Él y dices, sí, reacciona así, el Señor me ha dado una oportunidad nueva en este lugar, aquí en la iglesia, en esta ciudad. El Señor me ha dado una nueva oportunidad. Cuando todos los días que te levantas y que vienes y entras por esa puerta, el Señor te da una oportunidad nueva. Y mientras la Biblia nos dice que este hombre decía que no era merecedor de encontrarse con Cristo, y aquellos decían, sí, es merecedor de que le hagas un favor, un milagro. Cristo, hermanos, viene al encuentro o quiere ir a la casa de este hombre. Y este hombre le dice, solamente di la palabra, porque yo tengo siervos, yo tengo hombres a los cuales digo, ve, haz, y ellos hacen, ellos van, ellos me sirven. Y le dice a Jesús, solamente di la palabra y el siervo quedará sano. No tienes que venir a mi casa, no tienes que venir al encuentro conmigo. Solamente ahí donde estás, solamente di la palabra. Y el Señor fue favorable, hermanos. El Señor hizo un milagro. Este hombre, hermanos, impactó a Jesús por su fe. Y Jesús le dice que no había encontrado tanta fe en Israel como la de este hombre. Cuando estos hombres regresan a casa, los cuales fueron enviados por el centurión, encontraron al enfermo que estaba ya sano. Pero fíjese la fe de este hombre, hermano. Seas digno o no seas digno, hermanos, el Señor Jesucristo puede glorificarse en tu vida, en tu necesidad. ¿Cuántas personas han recibido los favores de Jesús en su vida, en su persona? Hermanos, aunque muchas veces no nos merecíamos. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, los cristianos, la iglesia? Que venimos como si nada a la iglesia. Vivimos un cristianismo como si nada, así como si nos mereciéramos todo. Y empezamos a caminar día con día, avanzar, pasan los días, pasan los años. No te humillas delante de Dios, no lo reconoces a Él, no vives en obediencia para con Cristo. Y empiezas a caminar como si todo lo que tienes alrededor o en tu vida lo merecieras. Y poco a poco te vas apartando del Señor en tu mente, en tu corazón, te olvidas de Él, no tienes intimidad con Cristo, no eres agradecido, eres una persona caprichosa, altiva, porque no tienes un tiempo para con Él, para con el Señor. Hermanos, la iglesia nos estamos olvidando de que el Señor en sus muchas bondades, hermanos, las que ha traído a nuestra vida, a veces no nos las merecemos. Y es ahí cuando la iglesia debe de entender, la iglesia de Cristo, que estamos aquí en Douglas, hermanos, estamos en este lugar. Tú me has de decir, pero no lo merecemos. No lo merecemos, pero aquí estamos. Y mientras estemos aquí, siendo inmerecedores, oye, vamos a honrar al Señor haciendo su voluntad. Vamos a honrar a Cristo haciendo su voluntad, iglesia. No bajen la guardia, no estamos perdidos, no estamos acabados. El Señor aún nos quiere usar para gloria de su nombre. Para gloria de su nombre, hermanos. El Señor trajo salvación a nuestra vida por gracia. El Señor trajo salvación a nuestra alma por gracia. Iglesia, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estamos nosotros? Hermano, yo le ruego al Señor en esta hora que despierte tu corazón, que despierte tu alma adormecida. Yo le ruego a Cristo que te levantes en el fuego del Señor, hermanos, con el fuego ardiendo de la pasión, de querer servir al Señor. Hermano, reflexiona en esta hora. Y mira a tu alrededor, te doy unos segundos para que cierres tus ojos y mires a tu alrededor. ¿Cómo está tu vida, tu posición, tu condición? ¿Cómo estás? Las personas humildes dirán, no me lo merecía. No me lo merecía. Y como no te lo mereces, el Señor te bendice, hermanos. Y aquí en la iglesia deberíamos de estar con todo agradecidos delante del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Hubo un hombre que se acercó a la presencia en el templo buscando al Señor y le dice, Señor, sé favorable a mí. A eso se refiere esto que estamos hablando. Cuando eres inmerecedor de un perdón, este hombre se acerca y le dice, por favor, que yo sé favorable a mí, que yo pueda entrar en el grupo de esas personas que son dignas de recibir el perdón, que yo pueda entrar en el grupo de esas personas que son merecedoras del perdón de Dios. Y le empieza a decir, sé favorable a mí, por favor. En otras palabras, perdona mi pecado, perdona mi falta. Y la Biblia dice que este hombre bajó justificado. Dios le perdonó y entró en el grupo de los merecedores, de los dignos que recibieron el perdón, hermano.
Yo no sé cuántos cristianos distraídos hay aquí. Yo no sé cuántas familias distraídas hay aquí en esta hora que están olvidando realmente que el Señor les ha dado una oportunidad. ¿Cuántos han estado en la cárcel llorando diciendo, Señor, te voy a servir? ¿Cuántos han estado enfermos en un hospital diciendo, Señor, te voy a servir? Dame una oportunidad, permíteme ser favorable. ¿Cuántos han estado en una situación económica mala? Decirle, Señor, cuando salga de aquí, hazme favorable de salir de esta condición. ¿Cuántos han estado en un hospital rogando, llorando juntos, pidiéndole al Señor un favor? Y le dijiste, Señor, sé favorable a mí porque sabes que no te lo merecías, porque has sido descuidado, has sido frío en la iglesia, muchas veces no tienes rachas malas espirituales, mas sin en cambio lloraron en un hospital, lloraron en una cárcel, lloraron en la casa, se humillaron delante del Señor, y el Señor en sus muchas misericordias le plació bendecirte como a este hombre y hizo un milagro en ti. Hay personas que han testificado que han sido sanas de cáncer. Hemos escuchado de niños que han sido sanos, que estaban malos pero que fueron sanados. Hemos escuchado personas de cárceles, el Señor los sacó, mas en cambio siguen fríos. El Señor, hermano, les ha permitido hacer tantas cosas en su vida aquí en la tierra, mas en cambio no se humillan delante del Señor. Ahora, hermano, aleluya, alaba al Señor con todo tu corazón. No puede ser posible que te quedes en tu casa, no puede ser posible que no seas una persona. ¿Cuántas veces has llorado? Te pregunto a ti, ¿te merecías lo que el Señor hizo hace unos años? ¿Te merecías ese favor? ¿Por qué lo hizo Dios? Para enseñarte, porque quiere enseñarte que Él siempre está contigo. Ahora Él quiere que tú vengas a Él, que le respondas con el mismo agradecimiento, con el mismo favor, que vengas a Él, que te esfuerces. Oiga, mi hermano, yo se me parte el corazón, se me parte el alma de personas que fueron sanas, de que le pidieron un milagro al Señor, de que les dijeron ahí en la casa, en el hospital o en su casa algo, y siguen igual, hermano. Es increíble cómo los cristianos le hemos faltado el respeto a Dios. Es increíble cómo la iglesia, hermano, se pasó de la raya para con Dios porque siguen igual. Ahora sí, Señor, te voy a dar con mis ofrendas. Ahora sí, Señor, te voy a venir a los cultos. Ahora sí, Señor, voy a orar. Y ahí el Señor, hermanos, miró o te mostró en tu mente que no has sido obediente a Él, mas en cambio te dijo, te la voy a pasar, mira, te voy a dar de mi bondad, te voy a dar de mis favores, y lo hizo para contigo, iglesia. Reflexiona, familia, hermanos, reflexionen cómo el Señor nos ha bendecido a pesar de que no vienes a los cultos. Cómo el Señor nos ha bendecido a pesar de que ni oras en tu casa. Cómo el Señor nos ha bendecido a pesar de que no ayunas. Cómo el Señor te ha dado tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarte, hermanos. Oiga, hermano, ame a Cristo con todo su corazón y con todo su ser. El apóstol Pablo, nuevamente, para ir cerrando, dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia. Hice muchos males delante de los pueblos, de las personas, delante de los ojos de Dios. Mas en cambio el Señor le dio una posición, le dio un título al apóstol Pablo. Pero él dice, yo no me siento digno. Mas en cambio el Señor lo puso en ese lugar. El hijo pródigo no quería ser hijo más, quería ser un servidor o un siervo. Mas en cambio el Padre le dio una nueva oportunidad y lo puso nuevamente como hijo. Y Juan Bautista se consideraba una persona, hermanos, indigna de desatar el calzado de Jesús o atar el calzado de Jesús, mas en cambio Jesús le pone un título, el mayor, el más grande de los profetas, aleluya, Juan Bautista. Pero eran hombres que le servían al Señor con todo su corazón y con todo su ser, eran hombres que estaban en humillación y el Señor los puso en un lugar. Aquí el Señor nos ha puesto en un lugar. Hermano Simón, quizás no te mereces estar cantando. Hermano Abraham, quizás no se merece quizás estar cantando. Los hermanos que están enfermos quizás no se merecen ni siquiera estar quizás aquí en la iglesia, porque están enfermos, porque quizás pudieron estar muertos. Los hermanos que les han cortado su pie quizás no deberían de estar ni caminando. Pero aquí están, aquí estamos. Hermano, aquí estamos, aleluya. Aún estoy aquí. Yo no debería estar aquí predicando porque he sido muy falto delante del Señor. ¿Cuántos y cuántos favores, hermanos, ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cuántos? Me cuentan los hermanos que han caído en la cárcel, hemos llorado ahí. Me acuerdo que el hermano David, las dos últimas veces que lo pararon,
Si el Señor me habló a mi vida ahí, hermanos, el Señor lo dejó salir. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó salir aquí? ¿Para qué lo quiere el Señor aquí en Douglas? Oiga, no entendemos. No entendemos el mensaje que aún estamos aquí. Entonces, si estamos aquí, nos paramos firmes y le decimos como Isaías: Señor, pues ya estoy aquí, ya me sacaste, ya me diste la oportunidad de estar aquí. ¿Para qué? ¿Para qué me diste esto? ¿Para qué me diste lo otro? ¿Para qué me pusiste en esta posición? ¿Para qué? Ya estoy aquí. Hazme entender, Señor. Y el Señor nos hará saber de que el Señor nos quiere en este lugar con un propósito. Con un propósito el Señor nos quiere aquí. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Aleluya. ¿Para qué el Señor te da una esposa que te apoya? ¿Para qué el Señor te da unos hijos hermosos, sanos? ¿Para qué? ¿Te los merecías? Viendo tu vida espiritual y tu condición, tu relación con Dios, ¿te los merecías? ¿Realmente te los merecías? Yo le he dicho, le he dicho muchas veces a Dios: yo no merecía esto, no merecía lo otro, no merecía estar aquí. Y muchas veces le he dicho: Señor, yo no merecía estar aquí enfrente predicando una congregación. Y así estamos nosotros. Jesucristo, como quiera, lleva a cabo un propósito en nuestras vidas. Lleva a cabo un propósito en nuestros corazones. El Señor te amó. El Señor te amó, hermanos, con todo el corazón, con todo, sin reservas y condiciones. El Señor te ha bendecido a manos llenas. Y no me puedes decir aquí: ay, hermano, yo estoy necesitado. No, el Señor te da oportunidades, muchas oportunidades, demasiadas oportunidades. Hay un canto que dice: inmerecedor de su gracia y de su amor. Y ya después el coro dice: hoy quiero agradecerte, amarte, adorarte, con gran pasión. Y así deberíamos la iglesia amar a Cristo, con gran pasión, con mucho amor. Aleluya. Cristiano, iglesia, reflexionemos, iglesia, cuántas oportunidades te dan y por qué sigues igual. Usted me pregunta: pastor, ¿usted ya llegó al punto, al nivel donde Dios? No. Yo nunca quiero ser igual que hoy. Yo quiero mañana ser mejor. Y pasado mañana quiero ser mejor. Pero usted se ve, pastor, como que sí le echa ganas. No importa. Mañana quiero ser mejor. Y pasado mañana quiero ser mejor. Quiero amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma. Para mí no hay otra cosa más importante que Dios y la iglesia. No hay otra cosa más importante que Dios y la iglesia. Yo estoy para Él, yo me sacrifiqué para Él, yo vivo para Él. Yo vivo para Cristo, mi tiempo es de Cristo, mi dinero, mis finanzas es de Cristo, mis hijos son de Cristo, mi esposa es de Cristo, todo es de Cristo. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Yo soy para Él. Yo le decía el miércoles que venía, yo me estaba muriendo por querer venir aquí al culto el miércoles. Bueno, yo quería estar aquí en la iglesia, yo quería predicar. Le digo a mi esposa en la tarde: qué bonito es ir a la iglesia y que voy a predicar. Gloria a Dios, qué bonito un culto más. Lo disfruto, me alegro, me gozo. Y mañana también. Pero muchos de ustedes se amargan mañana. Muchos de ustedes se amargan, les pesa. ¿Será que no son cristianos? Hermano, vive para Cristo, gózate en la presencia del Señor, como dice aquel canto. Aleluya, gloria a Dios. Ama a Cristo, gózate en la presencia del Señor. Mañana hay casa llena aquí orando, gloria a Dios. Todos los hermanos de Ebenezer van a estar aquí orando, intercediendo, con gemidos, aleluya, buscando la presencia del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Es lo único que nos queda a nosotros. Es lo único que nos queda. Venir a los cultos y levantar nuestras manos. ¿Cómo le puedes pagar a Dios todos los favores que ha hecho en tu vida desde que naciste? ¿Cómo puedes pagarle? Nunca en la vida podrás pagarle al Señor lo que Él ha hecho por ti. Nunca podrás pagarle al Señor. Eres deudor de Dios. Y el Señor solamente que quiere que vengamos en su presencia, levantemos las manos, le cantemos a Él, aleluya, estemos amándonos como iglesia los unos con los otros, vivamos en armonía y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, hermano. Aleluya. Yo me he propuesto amarlo a usted y usted está proponiéndose amarme a mí, a mí. Está proponiendo amar a los de la izquierda y los de la derecha también. Hermanos, le vamos a ganar a Satanás.
Yo le digo, Señor, yo creo que necesito más a los hermanos más. Yo no sé si usted le he hecho desaires, si los he odiado, no sé, los he humillado. No, Señor, cámbiame. Yo quiero ser una persona que no ofenda a los hermanos de perdidas y no les voy a decir que no haga para destruir. Pero vamos, hermanos, a meternos en la presencia del Señor. El Señor quiere que nos amemos y que alabemos su nombre, que le sirvamos a Él de todo corazón. ¿A cuántos el Señor les ha hecho cosas cuando no lo merecieron? Hermanos, acá a la izquierda, ¿cuántos? Levanten su mano. Aleluya. Hermanos, ¿a cuántos el Señor les ha hecho cosas que no lo merecieron? ¿No lo merecían realmente o sí lo merecían? Hermanos, ¿no lo merecían? ¿Sí lo merecían o no lo merecían? Algunos de ustedes, hay pastor, hasta casi en pecado andaba y el Señor por su gracia me dio esto, para que vea cómo lo ama Dios. Pero déjeme cerrar con esto, hermano. Somos inmerecedores de su amor, de su gracia, de sus favores, de sus bondades, de todo. Éramos inmerecedores, mas sin en cambio el Señor nos hizo merecedores y nos sigue dando, y su fidelidad va con nosotros. El Señor va caminando en nuestras vidas, hermano. Yo no sé si pueda regocijarse. Yo le pido al Señor que transmita el amor que siento por usted en ustedes, amándonos los unos con los otros. Yo le pido al Señor que se apasione, que poquito, hermanos, algo en su corazón, y ame al Señor. Las personas que reconocemos, como ahorita ustedes lo hicieron, Señor, yo era el merecedor, mas sin en cambio hiciste un favor en mi vida, estaríamos aquí alabando al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos quieren alabar a Cristo? Tremenda la palabra de hermanos. ¿Cuántos lloraron delante de Dios? Señor, por favor, sé favorable, sácame de esta, sácame de la otra. ¿Cuántos? ¿Y por qué sigue igual? ¿Y por qué sigue igual? Algunos de ustedes un poquito peor. Tremendo, ¿verdad? Para que vea cómo es usted, hermano, de malo. Para que vea cómo es desobediente. ¿Cómo sigue igual? Y otros un poquito peor. Tremendo, ¿verdad? Oiga, hermano, deberíamos de tener un poquito de pena al Señor, un poquito de respeto a Cristo. En serio. ¿A usted alguien le ha pedido dinero y no le ha pagado? ¿Le ha prestado dinero, le ha prestado dinero a alguien y no le ha pagado? Algunos de ustedes han tenido que esas experiencias. Siente feo, ¿verdad? Bueno, cuando son $10 no, pero cuando son ya de 100 para arriba, 200. ¿A cuántos de ustedes han hecho favores a personas y ya esas personas les han pagado mal? ¿Lo ama? ¿Le seguiría haciendo más favores? ¿Le seguiría prestando dinero? ¿Sí? ¿Hay alguno aquí así? Levante su mano, le vamos a dar un aplauso, hermanos. Lo vamos a honrar y nos va a ministrar. ¿Hay alguien aquí que le ha prestado dinero a usted? ¿Alguien le ha hecho favores y lo ha de todo y le ha pagado mal? No le ha pagado, ni siquiera le dio las gracias. Pues imagínense que así estamos a veces nosotros. Favores y tras favores de Dios, y favores, y tú allá, en tus quehaceres, en tus pendientes, tú allá, distraído, en tu negligencia, descuidado, en tus afanes. Oiga, hermano, y el Señor mañana nuevamente te da la oportunidad, y mañana, y tú allá. ¿Sabes que esa actitud es una actitud de decir, yo me lo merezco? Por eso estás así, por eso vives así. Cambia para Cristo, Pero yo creo que estoy mejor. Nunca estaremos mejores hasta que Cristo venga. Él nos va a perfeccionar. Ame a Cristo, hermano. Ame al Señor, por favor. Reaccionen, hermanos de la derecha, reaccionen, vivan para Cristo. Oportunidades que el Señor les ha dado, favores que el Señor les ha dado. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que con un descuido quizás pierdas hasta la salvación, hasta que llegue una azota de parte de Dios para tu vida. Yo le he dicho al Señor, si voy a estar en la cárcel por servirte y estando bien, gloria a Dios. Si voy a estar en un hospital pero yo estando bien, pues bueno, gloria a Dios. Pero no hay nada
malo que puedes, hay algo malo que puede entre uno, hermanos, que estando mal y esté en esos lugares. Y luego en pecado, imagínense. En una condición mal y luego sin Cristo, qué feo sería, hermano. Somos inmerecedores, mas sin en cambio Cristo nos hizo merecedores. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos.